con los adultos hay que desaprender qué podemos hacer con los niños. Si hubiéramos sabido en qué nos estábamos metiendo, posiblemente no nos meteríamos. ¿Pero han echado a algún niño o no? Sí. Y no en vano estamos viendo los índices más altos en la historia en salud mental. ¿Cuál crees tú que es como el mayor reto o el mayor miedo que encuentran los padres para entrar a la... En los últimos 5 años han cerrado 6,000 colegios en el país. Hola, mi nombre es Diana Manrique y Tacha lo es. Y Tacha lo es innovar en la educación en Colombia. Somos los de Sajú y bienvenidos a Tacha, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de querer hacer cada vez más. Perfecto. Bien, buenísimo. ¡Bienvenida! Súper bien salió. Bueno, Diana, un placer tenerte acá. Muchas gracias por haber venido a Táchalo Podcast. Yo quiero que antes de que empecemos contemos por qué estás acá, y eso es una historia muy especial. Creo que antes creíamos que era interesante y después es más especial todavía porque descubrimos que son casi que no son familia. Somos familia. Juan Pablo y Diana. Pero en un principio todo pasó porque un sobrino mío que se llama Federico Cepero trabaja en Sajú y tenía una educación diferente a la que nosotros habíamos tenido y nos llamó mucho la atención y nos dijo, yo les tengo la invitada, se llama Diana, y ahí es donde te contactamos y estás acá porque nos pareció un táchalo increíble lo que has logrado y nos parece espectacular que puedas contárselo a la gente. Entonces nos encantaría que primero te presentaras y nos contaras un poquito de ti. Ok, bueno, además de que mi nombre es Diana, diría que soy una aventurera en la vida. Estudié psicología y duré muchos años, por ahí 20 años acompañando a adultos en procesos de desarrollo humano como coach, acompañando, digamos que la co-creación de una red de liderazgo que se llama Origen, que forma líderes, digamos que impacta al que impacta, y fui su directora académica durante 10 años. Bueno, además de eso, digamos, soy mamá, tengo 2 hijos. Uno se llama Lucas, tiene casi 17, Diego tiene 14. Llevo 20 años casada con Rafael. Soy muy deportista, me encanta hacer deporte, hago deporte todos los días. Me encanta la montaña, hago senderismo, nado, monto en bici. Me encanta el cine. Bueno, un poco de mí. Chévere. No, pero está perfecto, súper interesante. Y ahora entonces, ¿cómo es eso de innovar en la educación en Colombia? Que ese es tu tácharo. Mi táchalo. Pues tal vez viene, o sea, eso no estaba dentro de los planes. No era un día yo quiero hacer un proyecto de educación, no. Pero tal vez he entendido, o sea, la pregunta que me he hecho y con mi super coequipera, porque somos 2, como por qué terminamos en estas. Claro. Una tiene que ver con mi propia experiencia en la educación, porque fui una persona muy, digamos que estudié en un colegio convencional, fui muy pila, me gané muchas medallas, hice la bandera muchas veces. O sea, te gozaste el colegio convencional. Me lo gocé. Hoy en día diría que aprendí a hacer la tarea. Claro. Porque cuando voy a salir no tengo ni idea realmente qué quiero. Y entonces, claro, como era buena en muchas cosas, pero ¿por qué no estudia química? Si le fue también en química, pero ¿por qué no estudia? Y yo, no, ni química ni ingeniería, yo no sé realmente qué es lo que quiero. Y tal vez parte de lo que hoy en día devolviéndome me doy cuenta que si bien fui muy pila, tuve mucho dolor de estómago. ¿Y eso qué significa? Que viví mucho estrés, porque generé un espacio de autoexigencia muy grande. En algún momento me volví la nota. En algún momento, y diría que ni siquiera por los de afuera, por mí misma, entonces en un constante definirme porque me fuera bien.
Entonces, cuando salgo, pues no tengo ni idea qué quiero hacer y tengo la fortuna de trabajar en un campo de verano que me cambia la vida. Me cambia la vida porque aparece para mí la educación experiencial, que era aprender de la experiencia directa, que era aprender de mí, que era aprender de cómo pasar mis miedos, de tirarme a un río, de acampar, de estar en la naturaleza, cosa que eso yo nunca lo había vivido. Y descubrirme, cosa que el proceso en el que yo había vivido, muy convencional, nunca, digamos que me había acompañado a hacerlo. Y diría que eso despertó en mí una llama de aventura que me permitió sentir que todo era posible. Y desde ahí pues viajo muchas veces y una de esas me voy a trabajar como voluntaria a Tailandia, vivo en Tailandia un año y bueno, y todas esas experiencias de estar afuera, de estar en contacto con otras culturas, de desafiar una cantidad de creencias acerca de mí, del mundo, de venir de un mundo así de chiquito, aún sí, no voy a desconocerlo, viajé desde que tengo 5 años porque mis papás, digamos que decidieron que eso era lo que nos querían dejar y viajé mucho, pero ya sola, en exploración, pues digamos que descubro que nada es imposible. Y fueron momentos difíciles, no significa que, o sea, fueron momentos difíciles de enfrentarme a una cultura que era completamente desconocida para mí, en un idioma que claramente yo no hablaba. Em, pero tal vez digamos que eso se hila, que en el camino sí fui descubriendo que digamos que el campo de la dimensión humana, el desarrollo humano tenía mucho que ver conmigo y tal vez pues termino estudiando psicología, después me formo como coach. Cuando yo conozco la educación experiencial, pues me formo como educadora experiencial, que tal vez la base de la educación experiencial es cómo diseñar experiencias significativas de aprendizaje. Eh, y una experiencia significativa de aprendizaje, la definición es que pasa no solo por acá, sino que pasa por tu cuerpo y por tus emociones. Y si uno se pone a pensar, las cosas de las que más aprendemos en la vida es aquello que realmente hemos sentido, no aquello que nos ha llegado acá y que se olvida. Y yo hoy en día me rajo en química, me rajo en física y me rajo en todo lo que supuestamente yo era muy buena. Entonces, diría que eso unido, claro, ese camino me lleva a acompañar a adultos. Em, Soy parte socia fundadora también de otra empresa que se llama FISH, Facilitación Integral para el Ser Humano. Durante muchos años trabajamos con grupos, trabajando en cómo construir relaciones significativas, en cómo apoyar temas de trabajo en equipo, cómo generar espacios de una cultura organizacional más sana. Y estando como en FISH, pues también termino siendo parte de Origen, que precisamente ayer cumplió 15 años. Y estando en Origen, ¿Qué es Origen, perdón? Origen es una red de liderazgo que tiene como objetivo impactar al que impacta. Y tal vez lo más valioso, pues obviamente es de la formación del liderazgo, pero lo que pasa en Origen es que de forma muy consciente desde el inicio, la idea es unir diferentes sectores de esta sociedad que de otra forma, o sea, hay grupos que de otra forma nunca se encontrarían en un programa. Entonces, durante 10 años, y pues Origen lleva 15, hace 5 ya no estoy ahí, pero durante 10 años tuve la experiencia de estar en un mismo espacio con, no sé, políticos desmovilizados, víctimas de la guerra, artistas, ejecutivos. Y lo valioso de eso era decir, bueno, cómo estas personas que difícilmente se pueden encontrar, que están en orillas opuestas, que están polarizadas, que creen que son supremamente diferentes al otro, se pueden encontrar en un terreno común y el terreno común es hacer algo por este país. Y para entender un poquito más como qué tipo de cosas hacían. Claro, procesos de formación, el primer proceso duró 9 meses, hoy en día son programas de 4 meses que tienen una inmersión y un componente experiencial muy profundo. Origen hoy en día tiene un programa maravilloso que se llama 1000 líderes por mi país y son personas que aplican, que están en posiciones de impacto en todo el país, líderes sociales, políticos, etcétera, pues para tener una inmersión en, claro, temas específicos y habilidades de liderazgo, pero a la vez, ¿qué es lo que yo puedo, cómo yo me puedo conectar con otros que son tan diferentes a mí? Entonces, ¿cuándo se imaginaría uno, pues, que un desmovilizado se pueda encontrar con un ex militar, ex policía y descubrir ellos que
Posiblemente el día que ese policía perdió la visión, la persona de las FARC estaba en ese lugar y en esa zona donde fue el bombardeo, y que después se puedan dar la mano y invitar a su casa. Y esas fueron las cosas que yo viví en Origen. Entonces, estando en Origen, lo que me empieza a pasar es que parte de todo este proceso es acompañar a los adultos a desaprender, principalmente también a conocer de su mundo interno, a conocer de su mundo emocional, a darnos cuenta que las emociones impregnan toda nuestra vida y que claramente impregnan el aprendizaje y nuestras relaciones. Entonces, un desconocimiento gigante a mí nunca me preguntaron cómo me siento, pues porque eso durante años fue diciendo aquí no, las emociones las dejas en la casa, aquí vienes a trabajar, por ejemplo, y darse cuenta del impacto que estaba teniendo las emociones. Por otro lado, unos adultos con un gran miedo a equivocarse. Estamos en un mundo que está pidiendo a gritos que nos atrevamos y innovemos. Nosotros no podemos seguir haciendo más de lo que venimos haciendo porque la muestra la tenemos al frente. Eso no está funcionando. Pero cuando tienes tanto miedo porque nunca izaste la bandera por equivocarte y por aprender de tus errores, izaste la bandera por hacerlo bien, perfecto, como los adultos estaban esperando. Entonces, diría que ese tipo de habilidades y de creencias acerca de uno mismo, pues en algún momento me llevan a pensar, pero ¿por qué toca? O sea, con los adultos hay que desaprender qué podemos hacer con los niños para que desde que son chiquitos desarrollen una serie de habilidades que este mundo está necesitando y que los seres humanos estamos necesitando. Y eso se une a que en ese momento ya era mamá y mi hijo el mayor tenía 6 años y ya había entrado a un colegio aparentemente, pues no tan convencional, pero sí convencional. Y yo ya me estaba encontrando con mírale los ojos a Lucas en el recreo es increíble, pero a la hora de la clase no, ¿no? Como, entonces me empiezan a aparecer una serie de alertas que digamos que sin juzgar el sistema, pues porque yo creo que los espacios les sirven a algunos niños y no a otros, pero tal vez no solo les sirven a unas familias sino a otras, pues si para mí eso estaba siendo tan fundamental que pudieran ver a Lucas en su esencia, en su individualidad, en qué era lo que necesitaba Lucas, sino cómo Lucas entraba a estar estandarizado, pues me empieza a picar el bichito, tal vez es ahí. Y yo creo que eso se une con que llega a mí 2 cosas. Uno, un documental que yo creo que marca la historia de la educación alternativa, que se llama La Educación Prohibida. Okay. Y La Educación Prohibida es un documental que une varias experiencias de Latinoamérica que muestran que la gente lo está haciendo de forma diferente. Eso es un documental que sale, yo creo que como en el 2012 o algo así. ¿Qué plataforma? Okay. En cualquier lado. Sí, Eso está, no, eso no existía en ninguna plataforma, en YouTube. Y por otro lado, un personaje que se llama Ken Robinson, experto en creatividad que tuvo una influencia gigante en el mundo educativo, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, que saca un TED, que es uno de los TEDs más, digamos que conocidos, o sea, más vistos en la historia, que se llama Los colegios matan la creatividad. Wow. Entonces, yo veo a Ken Robinson, veo lo que está sucediendo y ahí es como, yo tengo que hacer algo. O sea, hay algo que tengo que hacer. Al principio dije, hay algo que tengo que hacer como adentro del lugar donde está Lucas, como para influenciar, pero después entendí que era Muy difícil, una mirada, pues, o sea, después de un espacio de 35 años, pues claramente yo era un pequeño saltamontes que no iba a decir mucho, era una mamá, ya. Claro. Y había 1000 mamás más proponiendo otras cosas. Claro, no. Entonces, claro, en ese momento hago una investigación de qué hay, eso es el 2014, y pues realmente propuestas alternativas había muy pocas, tal vez unas de una línea supremamente clara de una innovación a nivel pedagógico como colegios como la Unidad Pedagógica, la EPE, el Juan Ramón Jiménez, FASE, colegios maravillosos. ¿Y cuál era la propuesta diferente de ese grupo? Y tal vez diría que ese grupo en general tenían una propuesta donde había una propuesta política detrás también. Okay. Y digamos que, claro, estoy hablando de mí, pero en ese momento aparecen 6 mujeres más que se van montando
de una u otra forma y digo, cada una de esas jugó un papel súper importante. Hoy en día yo cuento que el papel de una que fue a Argentina fue que me dijo, mi hija va a entrar a este colegio en La Calera y es increíble y es alternativo, y yo me acabo de trastear a Chía y yo le digo, pero Ro, o sea, no puede haber algo aquí, que La Calera ni que nada. Y ella me dijo, hagámoslo. Y yo, hagámoslo. Ese fue el rol que ella jugó, porque yo creía en ella y le dije, hagámoslo. Entonces, estas 7 mujeres en el camino, yo creo que cada una jugó un papel hasta que quedamos 2, que somos hace 5 años, 6 años, las personas que nos hemos dedicado a sacar Calapa adelante, que es Verónica Puechi y yo. Entonces, un poco de ahí nace, es de ser mamá, decir, yo necesito, y claro, mi otro hijo tenía 3 años y esta como no hay mucho tiempo. Es decir, toca empezar ya. Yo no me quiero esperar a nada más. Yo estoy viendo que esto es posible. Tal vez le uno a que en el 2014, porque tenía que ser así, yo me encuentro, pero como sí, gracias a una conversación con una persona que me dice, que vive en Canadá y me dice, yo voy a estudiar educación holística. Y yo le digo, ¿qué es eso? Entonces me empiezo a meter en internet y aparece que va a haber un congreso de educación alternativa en Nueva York en el 2015. Ya el 2015, abril del 2015, y terminé yéndome con otra en ese momento de las del grupo y con mi esposo a Nueva York a darnos cuenta que no estábamos locas, que eso, pues o sea, que hay propuestas que llevaban muchísimos años y que obviamente hay, digamos, maestros y personas que han dejado un legado gigante como María Montessori, como Rudolf Steiner, como John Dewey, o sea, unos personajes que han marcado la historia de la educación, yo creo que de vanguardia, y a la vez decir, bueno, no estamos locas, esta gente lo está haciendo. La forma en que comenzamos fue, dígame, ¿cómo se ve una semana en un espacio así? ¿Eso cómo funciona? Es que yo tengo muchas dudas al respecto de eso. O sea, ¿eso cómo funciona? Y nosotros no sabíamos si iba a ser un colegio o no, ni siquiera le teníamos nombre. Era como, es un proyecto. Es un proyecto. De hecho, hasta el día de hoy, Calapa no es un colegio de educación formal. Estamos en el camino, pero esa es otra historia. Entonces, claro, ahí tal vez a la vez diría que somos una cultura muy dada, ¿qué voy a importar, no? Entonces voy a traer esta metodología traída de Harvard, vamos a traer esta no sé qué, traída de no sé qué. Y yo creo que todas estuvimos muy de acuerdo que no íbamos a importar nada, que no íbamos a copiar nada, que era un momento específico en la historia de nuestro país. Estábamos en pleno proceso de paz, por ejemplo, eso también tuvo una incidencia importante. Estábamos en una montaña con 7 hectáreas de bosque. Es como de quienes vamos a aprender, pero nosotros vamos a crear un modelo propio. Tal vez eso es lo que venimos haciendo hace 10 años. Qué locura, yo creo que eso es lo más chévere y pues también lo que nos llena a los 3 de curiosidad. Como contaba Santi al principio, como que fue muy raro cuando empezamos a indagarle a Fede sobre su colegio y sobre su vida, y como que era entonces de las primeras familias fundadoras y que era en la montaña y que es que los cursos se definían no por la, o sea, pues como por un rango grande de características, no solo la edad. Entonces es como, pues mucha curiosidad, porque es que nosotros los 3 creo que estudiamos en un sistema supremamente tradicional y todo era muy parecido. O sea, Santi estuvo en otro colegio, pero pues es muy parecido lo que vivió Santi a lo que vivimos Juanma y yo. Y Juanma estuvo en varios y creo que en todos vivió algo medianamente parecido. Yo creo que adentrémonos en que nos cuentes más como cómo es ese universo que crearon y cómo empieza uno a crear además algo que yo creo que generará mucha confianza en los que creen en ti, que tú estás poniendo a tus hijos también de conejillos de indias, por decirlo así, porque es un proyecto en el que no es como que vienes y dices, yo quiero hacer la educación distinta y pónganme a sus hijos, yo no tengo hijos, como que tienes skin on the game. O sea, son tus hijos los primeros experimentos, entonces yo creo que eso a uno de papá lo tiene que llenar de confianza. Pero cómo empieza uno a inventarse este mundo, porque me parece una locura. Sí, fue una locura. Y con Vero decimos, si hubiéramos sabido en qué nos estábamos metiendo, posiblemente no nos meteríamos. Y también tiene algo en particular, es que ninguna de las 7 en principio éramos educadoras. Claro, había una que era gringa, que es gringa, que se llama Inga, pero todavía era muy joven, llevaba un par de años
¿no? Como que en algún momento nos dicen, no, hay una gringa que está estudiando enseñando el moderno, pero no quiere estar ahí, no sé qué, la conocemos y en cierta medida es la primera profe de nuestros hijos. Entonces yo diría que un poco de ingenuidad y mucha confianza. Siempre declaramos Calapa un laboratorio, hasta el día de hoy. Entonces uno podría decir, no, pero yo no voy a poner a mis hijos como ratas de laboratorio, pero es que el mundo hoy en día es un laboratorio, esa es la realidad. O sea, hoy en día tenemos muy pocos como variables que no cambian, ¿no? Claro. Entonces, diría que fue un espacio con una claridad gigante en el propósito. El propósito de Calapa nunca ha cambiado y es construir juntos una vida consciente y con sentido, una educación consciente y con sentido. 4 promesas que tampoco han cambiado y yo creo que eso es lo que ha permanecido en el tiempo. Entonces, nuestras promesas es cómo acompaño a cada niño a cultivar su máximo potencial, o sea, cómo te acompaño a ser la mejor versión de ti mismo, esa mejor versión que tiene en cuenta tus talentos, lo que sí tienes. Venimos de un sistema que se ha enfocado en lo que te falta, ¿no? Entonces tienes que además hacer terapia y además te presentan un examen y te ponen en rojo lo que hiciste mal. Entonces, ¿cómo es centrarse en lo que sí tienes? Esa sería como la segunda. También muy inspirado en su momento por Ken Robinson, que tiene un libro que se llama El Elemento. No sé si lo han oído, no sé si han oído de Ken Robinson, pero El Elemento es maravilloso porque él dice, ¿qué es lo que han tenido las personas en la historia de la humanidad que han marcado la historia de la humanidad, que han dejado huella? ¿Qué es eso? Y entonces él dice, esas personas han encontrado su elemento. Y dice, ¿qué es el elemento? El elemento es la unión entre aquello que yo soy bueno, que tengo talento, pero además que me apasiona. Porque uno puede ser bueno para cosas que no le llaman la atención. Y no significa que ser bueno no significa que no tengas que seguir aprendiendo y que todo se te facilite, pero hay algo ahí, una chispa que te conecta. Entonces, pues desde ahí nosotros decimos cómo te acompañamos a cultivar lo mejor de ti, no solamente en el campo del hacer, sino en el campo del ser, es decir, la mejor versión de ti. La segunda es cómo acompañamos a cada niño y joven a aprender a construir relaciones sanas y significativas. Y eso sabemos que suena fácil y es tan difícil. O sea, el mundo entero está parte como está porque no sabemos construir relaciones sanas, porque queremos matar al que piense diferente a nosotros, porque no sabemos escuchar profundamente sin estar juzgando y reaccionando y queriéndote demostrar que tengo la razón. Entonces eso es un arte y una ciencia. Pero porque toca esperar a ser adultos para meterte a coaching, a ver si puedes salvar no sé, tu relación de pareja, si puedes tener las conversaciones que no te has atrevido a tener. Entonces, ¿qué es aquello que podemos acompañar desde que eres niño a desarrollar para que tengas unas mejores relaciones? Y eso no significa que no tengas conflicto, porque el conflicto es parte natural de los seres humanos y estar con otros, pero cómo lo abordo, cómo pongo lo que para mí es importante, cómo cuido, cómo pongo límites, etc. La tercera es que en un mundo donde todo lo tengo en el clic, y hoy con la inteligencia artificial más, tal vez hay algo que no va a hacer la inteligencia artificial por nosotros, y es aprender a aprender. O sea, yo tengo que saber cómo usar la inteligencia artificial, yo tengo que saber en dónde estoy y qué necesito para desarrollar las habilidades que necesito desarrollar, cómo desarrollo la capacidad de autoevaluarme, cómo me pongo objetivos, cómo cambio el rumbo, cómo... O sea, es una habilidad que implica disciplina, que implica perseverancia, pero viene desde un lugar muy diferente a la educación, que es yo lo hago porque tengo una nota, yo lo hago porque esto me lo dijeron, aquí yo lo hago porque tiene sentido para mí, ¿sí? Entonces, desde que son chiquitos, cómo aprenden a tomar decisiones. Parte de lo que nosotros vivíamos y seguimos viviendo con niños que vienen de colegios más convencionales es que cuando les preguntamos, bueno, ¿y tú qué quieres? ¿Y tú qué eliges? Sí, estoy acostumbrado a que me digan qué hacer desde que soy chiquito. Y la cuarta promesa es cómo somos transformadores de la realidad, cómo los niños y jóvenes pueden sentir que tienen agencia sobre el mundo. O
son protagonistas, no somos víctimas en un mundo que nos está retando todos los días. Pues si yo siento que solo soy víctima y que no puedo hacer nada, pues apague y vámonos, porque este mundo tiene demasiados retos como para sentir que yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿cómo me percibo miembro de una comunidad? ¿Cómo tengo voz para no solamente para cuidarme a mí, para lo que a mí me guste, para mis relaciones, sino cuál es mi responsabilidad con, digamos que con el resto de mi comunidad y desde ahí con este mundo, con este país, etcétera? Entonces, diría, volviendo y cerrando, es como eso es lo que ha permanecido durante 10 años. El cómo, Ni o idea. sea, diría, claro, experiencialmente, pero hemos tenido 500 horarios, también hemos traído otras metodologías, hemos puesto énfasis en una cosa, en otra, yo creo que tenemos el músculo de estar evaluando y cambiando en el camino con mucha claridad a los papás de que esto no es un producto terminado, de que vamos a equivocarnos muchas veces, nos hemos equivocado muchas veces. Tengo una duda ahí súper puntual a eso que acabas de decir. ¿Crees que algún punto llegue a ser un producto terminado? No, ¿O parte de la naturaleza es entender que nunca van a ser un producto terminado y que siempre van a estar... yo creo que el día que sintamos que somos un producto terminado muere Calapa. O sea, la esencia de Calapa es estar leyendo el contexto, leyendo las necesidades de los niños, leyendo este grupo específico. El grupo que tenemos hoy en día de último año es muy diferente al grupo que tuvimos el año pasado, que es lo que ellos necesitan. Entonces, no hay piloto automático, necesitas estar transformándote todo el tiempo y yo creo que eso es parte de lo que nos O sea, uno encanta. como papá sabe a qué colegio lo mete, pero no sabe de qué colegio sale. Ah, Positivamente, Sí, porque es... sí, O sea, no nos podrías. vamos a quedar igual 18 años a lo que No. somos hoy en día. No, Es que además un niño, bueno, 15, ¿o cuánto dura un niño en el colegio? como 13 años, 14 años. 13 años es muchísimo tiempo para que no cambie nada. Y tal vez si le preguntaras a la mamá de Fede, pues sí te diría eso, claramente, que esto ha ido, pero que lo que le prometimos, lo cumplimos. El cómo, ha habido muchos. Yo tengo una duda de algo que dijiste ahorita que me parece pues demasiado difícil y es, yo creo que mucha gente tiene como esa crisis de encontrar como ese elemento o esa cosa en la que le gusta y que además es bueno, porque yo, pues, o sea, yo creo que mucha gente realmente nunca, o sea, ¿cómo hacen en el colegio como qué dinámicas encuentran para poder destacar algo de ese niño o para que generarle interés por algo? O sea, porque yo creo que mucha gente, pues, o por lo menos en el colegio, yo siento que a mí no me apasionaba sino jugar fútbol. Pero nadie me dijo como vaya ya que sea futbolista, ¿sí me explico? O sea, ¿cómo hacen ustedes para encontrar esas cosas? Yo creo que hay varias como estrategias. Diría que una es formar a un equipo con unas gafas de abundancia y de lo que sí hay y de confianza en que cada ser tiene una razón única e irrepetible de estar en este mundo, por así decirlo. Entonces las conversaciones, si bien es, bueno, está este reto, que sí tiene, que se le facilita. Y hay veces son las cosas más sensibles. Por ejemplo, venimos de un mundo donde está súper claro en un colegio convencional quién es bueno en matemáticas, quién es bueno en sociales, quién es pilo, todo eso. ¿Por qué? Porque el sistema ha resaltado eso. Pero quién es bueno en sus relaciones, quién tiene habilidad para relacionarse. Es como esos de segundas porque posiblemente es el más indisciplinado. Entonces, hay tantas habilidades, más allá de si eres bueno en matemáticas, buenísimo ser bueno en matemáticas, pero esa es una. Que nuestros ojos están en una brecha, una gama muchísimo más amplia en qué se te facilita, en qué fluyes y cómo está demostrado que asumir los retos de las cosas que se te dificultan es mucho más fácil desde el lugar de lo que sí tienes y no desde lo que te falta. Es como, ok, esto es lo que ya tengo en mi maleta. Desde aquí puedo trabajar esto que me cuesta tanto trabajo. Pero si desde el principio te están diciendo que no puedes, no eres bueno, pues parte de lo que están sufriendo y sufren los niños y jóvenes es una gran dificultad de confiar en sí mismos. Entonces diría que esa es una, y la otra es proveyendo muchas posibilidades de espacios, y algunos no es que Calapa tenga todo el universo para poderte dar, pero ok, también está Coursera. Claro. También está otra cantidad de opciones donde en los últimos años ellos se van directo a algo que llamamos peregrinajes, que son unos proyectos muy enfocados
claro, en habilidades que todo el mundo va a necesitar, algunas más, digamos que intelectuales académicas, otras habilidades que para nosotros son importantes de yo que, por ejemplo, que me duele este mundo y qué puedo hacer más hacia el activismo. Eh, Otra, por ejemplo, qué puedo crear yo que el mundo ha creado antes para mí. Y un ejemplo con Fede, que es dibujante de manga, lo que él decide es aprender a hacer un pincel de manga, ¿no? Desde nada, desde la nada. Entonces diría que aun si esto tiene una generalidad, ellos van eligiendo a partir de sus intereses, de lo que les va llamando la atención. Entonces estás trabajando unas habilidades transversales, pero estás preguntándoles en muchos momentos qué quieres, qué te llama la atención, por dónde podría ser. Y diría que ese es un gran papel del mentor, del que está ahí, del adulto que está acompañando a los niños. Diana, una pregunta, ¿cómo, para que la gente entienda, cómo es el colegio? O sea, literalmente cuéntanos dónde queda, cuántos estudiantes son, cuántos cursos hay notas, no Hay hay notas, o sea, materias. cómo son las No hay materias. horarios, no hay horarios. ¿Cómo Exacto, son las materias? como para que la gente se meta en el video y entienda. Ok, Viven allá, vuelven a sus casas. ok. Claro, tú me preguntas cómo es el colegio y es chistoso porque durante 10 años hemos dicho no somos un colegio, ¿no? Somos una proyecto, comunidad de aprendizaje, comunidad. pero vamos a hacer colegio. Básicamente estamos en el proceso de meternos en la educación formal, tal vez por una reflexión ¿me quieres hacer O sea, la una pregunta? duda ahí antes de empezar. O sea, para Ujú. hacer colegio existe como unos requerimientos mínimos de materias y cosas que tienes que dar o nada. Sí, o sea, para hacer colegio tienes muchos requisitos. Pero muchos. ustedes en este momento no son colegio. Nosotros no somos colegio y tal, y digamos que nosotros no le prometemos a un papá que le vamos a dar un certificado de graduación de su hijo o de notas. ¿Y eso tiene eso- alguna dificultad para las universidades y eso? Y eso hasta el momento lo que hemos hecho y hacen hoy en día muchos proyectos como el nuestro es tener una alianza Ok. que permita certificar y que permita validar y avalar lo que ellos vienen haciendo. Claro, como el indisciplinado de cualquier colegio que se graba de otro colegio. Pues, exacto, posiblemente así. O ¿Cómo sea, así? Y ¿Cómo eso, así? el título, o sea, como que en la vida, pues, como esto es un proyecto diferente al que normalmente toda la sociedad tiene, pues no sé, si usted a una universidad le van a pedir que se tiene que haber graduado en un colegio. Claro. Entonces lo que ellos hacen, si no estoy mal, es que se alían con con un colegio Sí. y le dan un diploma, el título de otro colegio, pues para quitarle esa barrera de que pueda Ok. entrar al colegio, entendiendo que la formación fue una formación distinta y pues no se puede quedar tan hippie el tema, porque pues si el niño quiere ir a la universidad, tiene que poder ir a una pero universidad. te voy a aclarar. Lo homologan, Algo. ¿o qué? Uno, la ley colombiana es supremamente flexible. Es decir, cualquier joven mayor de 18 años, como le pasó a Fede, él no tuvo que hacer ninguna validación. Él presentó las pruebas Saber 11. La prueba Saber 11 sirve para avalar el bachillerato. Ok. Entonces no necesitas pasar por un colegio. Por eso, además, hay cientos de niños haciendo homeschooling. Entonces no es obligatorio. En otros países es obligatorio que los niños asistan a los colegios. Acá no. Ok. Entonces, digamos que lo que nosotros hemos hecho ese es un camino, otro camino es esta alianza. Las universidades no te exigen que tienes que tener un diploma de bachiller. Tú puedes llegar con tus pruebas Saber 11 y avalar Claro. desde ahí. Te piden el ICFES, las pruebas Saber 11 o eventualmente hoy en día te están pidiendo notas. Nosotros, digamos que tuvimos nuestra primera promoción ahorita. La primera, estamos estrenándonos y tal vez esos 10 años que vamos a cumplir en enero nos llevan a decir, llegó el momento de entrar al sistema. Y posiblemente si hubiéramos nacido dentro del sistema no seríamos lo que somos. Claro. Pero hoy en día cumplimos con una gran cantidad de cosas que pide el sistema que tienen sentido. Es como la gente nos pregunta, ¿los niños aprenden a leer, a escribir, matemáticas? Pues claro que aprenden. ¿Cómo? De una forma diferente. ¿Cómo? De una forma integrada. ¿Cómo? Entonces, ya pasamos de momentos de experimentación extrema a ver que tenemos una estructura que puede cumplir con bastantes de los requerimientos que tiene el ministerio porque es una ley muy amplia. Es decir, cada institución es autónoma de su currículum. Hay otra serie de cosas que en este momento se están poniendo a prueba y
Y hace poco participamos digamos que en un encuentro promovido por el Ministerio de Educación, donde invitó a todos los proyectos como Calapa, a todas las personas que están en homeschooling, a todos los, digamos que comunidades en 7 regiones del país, diciendo qué es lo que ustedes están haciendo. Pues porque hay algo real, y es que el sistema educativo está en crisis. Si el sistema educativo está en crisis, posiblemente es momento de mirar para otros lados, decir, bueno, ¿qué es lo que están necesitando estos niños? Entonces ahí, digamos que este movimiento aún del Ministerio de Educación, es decir, cómo volvemos a respetar la autonomía que tienen las instituciones según la ley 100 algo, que no me acuerdo cuál es. Entonces un poco esa es mi respuesta. Nosotros decidimos empezar a hacer todo este proceso de entrar porque sentimos que es momento, que lo que traemos es momento de compartirlo desde dentro del sistema y no desde afuera, por así decirlo. Porque ya tenemos también con qué. Contagiar al sistema. Exacto. Pero y entonces, nosotros hemos tenido, o sea, tenemos en Calapa practicantes de educación De de la todo. Universidad de los Andes, de la Javeriana de Psicología, de la Sabana de Única, o sea, ahí seguimos. Diana, pero entonces ahora sí. Ahora No, sí, es- Ahora ¿cómo sí, es? Perdón. ¿Cómo por- se ve esto? Exacto, ¿cómo es el colegio? Sí, El, está bien, el colegio, el futuro colegio. el futuro colegio. Pues Calapa. Es muy curioso que cuando hablamos de educación alternativa aparece el imaginario de no estructura y no límites, ¿no? Entonces si van, hacen lo que quieren, no hacen, hay materias, hay horas, es como un niño hace, y claro, dentro de la educación alternativa hay una grande, gama de posibilidades, espectro. Y sí existen mucho, por ejemplo, en Estados Unidos lo que se llaman los free schools. Y es literal, sí, tú entras Anarquía. a un espacio, digamos que funcionan como un sistema democrático, hay asambleas, toman decisiones, sin embargo, los niños eligen desde las 8 hasta las 4 qué quieren hacer. Pueden Eso es jugar fútbol un día entero. Eso es un camino, sí, o puedes estar pegado a un iPad un día entero. Eso funciona. Eso no es Calapa. Nosotros hemos encontrado, puede ser que así empezó Calapa. Eran 5 niños, entre esos Fede y mi hijo. ¿Eran tus hijos? No iPad, no estoy hablando de mis 2 hijos, Fede y Fede y Anto. su hermano, ¿Quién era el quinto? y el quinto era el hijo de una de las fundadoras. ¿Y se graduó Salomón. también y todo? No, esa es una de las fundadoras que se fue hacia allá. Ya. Y se Pero fue, un sí. poco ellos hacían, o sea, era como dicen, cantaba la canción Soy un niño salvaje, y hacían, se estaban en la montaña, se subían a los árboles. Pues Fede era el mayor, tenía 8 años y medio. Y esa época pues es divina, o sea, es como un momento de 5 niños y éramos 7 fundadoras y nos daban 3 vueltas, no sabíamos ni qué hacer con esos 5 niños. En esa época, claro, no había ni un horario, ellos hacían más o menos lo que querían. Poco a poco, ellos empiezan a pedir más. Yo quiero leer, y yo quiero matemáticas, y yo quiero no sé qué, y empiezan a pedirnos estructura. Y yo creo que han sido 10 años para básicamente encontrarnos en un punto medio, porque la estructura en los niños, en los jóvenes, da seguridad. Cuando no tienes límites, te agobias, te genera mucha ansiedad. ¿Qué quiere decir la estructura? La estructura es un horario, la estructura es que aquí nos vamos a meter en esto, aquí en esto. Entonces, tú puedes crear y tener aparecen muchas cosas, pero dentro de un marco claro. Entonces el niño sabe con qué contar. O sea, tengo este espacio de 1 hora, puedo elegir ir acá, acá o acá. Tengo unos centros, por ejemplo, de trabajo, pero no es momento para ir a la arenera. Y entender los límites es supremamente importante. Los límites tienen una influencia en la autoestima. O sea, está demostrado que los niños que no tienen límites empiezan a sentir de forma inconsciente que los adultos no les importan a los adultos. Los límites, claro, ¿cómo pongo los límites? ¿Qué tan autoritario soy? Pues ese es el otro lado, el lado oscuro, por así decirlo. Entonces, diría que hoy en día, 10 años después, Calapa tiene un horario, funciona como un colegio. Si uno lo ve desde afuera, tiene unas rutas, unas vienen a Bogotá, otras vienen a Chía, Calapa está en Hato Grande.
Sí. cerca a Sindamanoy, por ahí, PriceMart. Tiene grupos de edad, de rangos de edad. No hay cursos, o sea, 11. No hay cursos primero, segundo, tercero. ¿Por qué? Y eso es muy heredado de María Montessori. Eso no me voy a atribuir a nadie más que... Tiene un valor gigante estar en una gama de edades mayor que simplemente mis años. ¿Por qué? Porque está demostrado que no todos los niños aprenden al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque hay veces yo de quien más aprendo es de alguien mayor. Entonces, Y para los mayores con los y- menores, ¿cómo haces? y para los, pero como los mayores y los menores no están en este mindset, perdón, de que tú eres chiquito, a no ser que cuando entran a la adolescencia, que esa es Claro. otra historia, tú estás en agua, yo estoy. Pero de chiquitos ellos empiezan a jugar el rol de los grandes, pero los grandes los responsables, el grande el que te voy a mostrar esta actividad que yo ya la conozco. Eso por un lado, pero no necesariamente porque eres el grande tienes una mayor habilidad. Ya. El grande también aprende del Aprende. chiquito. Otra cosa. Y eso cuando no tú quiere eres- decir que se les frene la educación al grande. No, porque hay algo que se llama la diferenciación. Claro. Y es cada quien va a su ritmo, con lo que necesita, porque no hay un adulto, un profesor al frente dando clase, todos saquen su cuaderno y empezamos. Eso no Claro. existe en Calapa. Existen diferentes grupos haciendo y Muy trabajando distinto. a su manera. Y existe algo también, y es que cuando uno es el hermano menor, no sabe qué es ser el mayor, ¿no? Como que toda la vida fui el hermano menor o el del medio y tengo sus beneficios y sus costos, y el que es el mayor también aprende a ser por lo general más mandón, y el que tiene ciertos privilegios. Aquí tú eres el mayor, pero el siguiente año vas a ser el menor. El medio, si son 3 años o 2 años, ese es digamos que el número de años que hay entre cada grupo. Entonces aquí yo fui el menor, el siguiente año soy el del medio y vivo que ser el del medio, el siguiente soy el mayor. Pero no se me pueden subir mucho los humos porque el siguiente año voy a ser el menor. Es el menor. ¿Sí? Entonces eso tiene pues un mensaje muy contundente para los niños. ¿Qué es estar acá? ¿Qué es ser el menor? Yo cómo me sentí siendo el menor, yo qué necesito del mayor. Tal vez el momento más difícil para ellos es cuando paso, podríamos decir, de quinto de primaria, Sí. ese grupo, a bachillerato. Porque es como si se les olvidara, o sea, a los que los reciben arriba es como si se les olvidara que un día fueron ellos. Uy, esos chiquitos van a pasar y son muy chiquitos y la mayoría de veces estuvo ahí. ¿Cómo te recibieron? ¿Qué fue importante para ti? Claro. Notas. No hay notas. No hay notas. No hay notas, sin embargo, ¿Cómo la hacen? evaluación es fundamental. Porque cuando estás prometiendo que vas a aprender, uno no aprende si no aprende a evaluar. Claro. Yo necesito saber en dónde estoy, para dónde voy. ¿Qué chuleo? ¿Qué no? Entonces hay un proceso de evaluación, se llama auténtica, cualitativa, que tiene un espacio donde el niño puede, y en la medida que va creciendo más, como ser consciente de sus retos, llegar, si son más grandes, a un acuerdo con su mentor a nivel de, por ejemplo, que va a ser un trabajo de calidad para mí. El trabajo de calidad no lo puedes poner estandarizado porque las habilidades son diferentes. Y aprenden a que sus pares también los evalúan y les dan feedback. Entonces, yo con yo, Los otros niños del curso. los otros niños les dan feedback, hacen presentaciones y les dices, me parece que estuvo clara la presentación y no hay tal, eres un sapo. ¿Por qué dijiste eso? Pues para ellos es normal. Como mi compañero está siendo honesto conmigo. Yo creo que la vez pasada lo hiciste mejor o pareciera que lo hiciste ayer. Así, no les importa. Entonces Me es parece un músculo. difícil es para los que llegan, que vienen de esta estructura. Claro. Ahí sí. Para los de dar en el alma. para los que llegan, nosotros procuramos no recibir Grandes. jóvenes en bachillerato. Ese es el ideal. Hemos recibido algunos, pareciera que toda la vida han estado en el sistema Calapa, y para otros es muy difícil. No, pues es que llegar a recibir a un loco de otro colegio como nosotros daña todo el proyecto. O sea, Sí, y a la vez es entender que nosotros, o sea, no, digamos que si la cultura está bien instalada, empieza a haber depende
hemos tenido todo, pero como una censura, decir, no, de eso no se trata acá, depende. ¿A Y uno hay lo llaman a otros, la rectoría o no? no, así no, Pero ¿han echado a algún niño o no? sí. Pucha, ¿qué habrá hecho? Te diría que cuando estás poniendo, ¿Qué toca o si no? o sea, Pues, después de, o sea, llegas a una situación así muy, muy, o sea, última, claro. porque antes han habido Tuvo que hacer méritos duros. procesos Sí. o sea, en general tiene que ver con temas de convivencia, no Claro. tiene que ver con, pues porque nadie se echa una materia, Claro, no es nadie, académico. no es académico, no es académico, es de convivencia y, y digamos que después de todo un proceso tratar de de salvarlo. restauración, de conversación, de compromiso, de trabajo en equipo con las familias, trabajamos muy de la mano con las familias, son nuestras coequiperas. Y ya es un momento donde yo puedo comprender tu proceso porque por lo general un niño no llega a tener problemas de convivencia porque sí. O sea, hay una historia, hay un proceso, Claro. hay unos desafíos cognitivos, emocionales, etcétera. Y a la vez estás en una comunidad y necesitas, no puedes pasar por encima de la comunidad. Claro. Entonces hay un momento donde Chévere. está aquí. Pero bueno, eso está perfecto, porque al final no es un tema puramente académico que muchas veces en los colegios a uno lo echan es por que se echó materias, sino que es más un tema de estar dentro de la comunidad y pues aprender. Al final usted también tiene una filosofía de vida y pues si uno no está fuera de eso, pues no Claro, debería Y seguir. pues uno los va a hacer respetar la comunidad. O sea, es Sí, uno un de poco los... si uno se metió allá, es un poco asumiendo que va a participar de este tema. Y por eso, claro, no es Para todo el para mundo. todo el mundo y Uno, menos para todos los es que jóvenes. cuando Fede me Mm. contaba eso, yo le contaba a Juanma y a Juanpa del colegio, no sé por qué, y además, pues, o sea, los cursos se llaman como los elementos, Sí, pues uno se imagina como que los niños salen como maestros del aire, o sea, como, o sea, maestros espirituales, y no, en verdad no, o sea, son no, son unos niños común y más y hay corriente. conflictos, si hay Exacto, hay agresiones, de si hay todo. rollos, tal vez lo que pasa es También sean en la jeta, también todo. no sean, tal vez diría que un poco, pero tal vez lo que sí es que al ser una comunidad tan chiquita, tú todo lo sabes. Y como no existe tanto, muy poco él, eres un sapo, quien habló, sino que son chinos levantando la mano y diciendo, la persona no está cuidando, está siendo agresiva. Entonces o sea, todos en general quieren cuidar la comunidad, quieren cuidar el espacio, quieren sentirse seguros. O sea, la gran promesa de Calapa es cómo creas un espacio donde tú te sientas seguro, porque tú no te vas a atrever. Está demostrado que tú no aprendes si no te sales de tu zona de comodidad. O sea, si haces más de lo mismo, no aprendes. Pero tú no te sales de tu zona de comodidad si no te sientes seguro. Ok. Y crear un espacio seguro no es un espacio cómodo. Un espacio seguro no es un espacio donde tú haces solo lo que tú quieres y que se te parece. No, un espacio seguro es donde yo sé que me voy a atrever y no se van a burlar de mí. Donde me cuesta mucho trabajo hablar en público, me voy a poner ahí al frente, voy a tartamudear y no voy a tener una cantidad de risas. Y puede ser que si tengo las risas hay un espacio de, lo siento, sí, pero no es algo normalizado. Tal vez ese es parte de las Ya. esencias de Calapa. Lo que los jóvenes están viviendo hoy en día, que es muchísima agresión por todo tipo, por redes físicas, verbales, es como si eso se hubiera normalizado. Entonces, claro, cuando llega alguien de afuera y el testimonio de chinos que han llegado afuera y dicen, creer que la gente sea tan amable acá, o no puedo creer que aquí no me tengo que defender, o no puedo creer que yo aquí puedo ser yo, Se sienten seguros. se sienten seguros. Chévere. Así sea yo el que se pone las medias rosadas que no tienen nada que ver con la moda, no importa. no hay uniforme. No, No hay religión. no, Es mixto, además. sí. Perfecto. Mixto Sin definirlo, además. con todas las gamas hemos Chévere. tenido, Qué bueno. todas las identidades de género. Pero probablemente está ya a poco tiempo de que todos los colegios se vuelvan mixtos, ¿no? O sea, ¿no crees que eso va a terminar siendo algo muy Yo creo que está moviéndose hacia allá, cierto? diría que sí. Y Y- pues es una forma más, o sea, es paradójico para mí porque hoy en día metida tan en la adolescencia, logro
entender las grandes diferencias que tenemos hombres y mujeres en nuestra adolescencia y en esa entrada a la pubertad. O sea, son así. Y las niñas necesitan algo, además llegan a la pubertad 2 años antes, en general, que los niños. Los niños se demoran en crecer, ellas van creciendo, o sea, eso se ve así. Entonces, ¿cómo reconocer que hay unas grandes diferencias, pero que este mundo es de diferencias? ¿Cómo puedo validarlo, reconocerlo, cuidarlo y no hacer esto donde, pues yo que viví en un colegio solo, estudié en un colegio solo de niñas, o sea, ver a un hombre era como, ¡ay, llega el hombre! Y una falta de naturalidad en las relaciones que yo no, pues que no lo veo, que no veo que no tiene ningún sentido. Pero creo que ahí dices que entiendes un poco la razón de por qué lo hicieron también, ¿no? Claro, y cuando estos colegios nacen, los colegios de solo niñas y niños, también existía una sociedad que tenía supremamente diferenciados los roles de las mujeres y los hombres. Algo positivo de esos colegios que son solo masculinos y femeninos, dentro de todo lo negativo que hay, que ya lo sabemos. Salva a Santi porque No, está... no, sin se comentarios. siente por él. O sea, pero ni no. siquiera, yo igual ni siquiera defiendo los colegios masculinos y femeninos. Me parece es como interesante entender que hubo una razón para eso y que Yo creo que algo positivo, claro que hubo una razón, pero era un momento histórico era muy totalmente diferente. diferente, sí. Una razón, ay, Difícil. tal vez no, es que, o sea, puede ser que Es que yo creo que uno el dice algo, estar- pero se contradice después claro, con el estar muchas solo otras cosas. mujeres te permite, nosotros en Calapa tenemos círculos de hombres y mujeres, y ahí veo el valor de que las mujeres se unan Claro, y los claro. niños se unan, Es que tiene un montón de cosas. pero, por ejemplo, un colegio solo masculino, mi mirada es que en general se crean unas dinámicas donde sálvese quien pueda. Una cárcel. A nivel de, De sí, fe de eso. testosterona y de hormonas y de una forma de estar frente al mundo que siento que la energía femenina la puede balancear y viceversa, porque es que además tenemos ambas energías. Pero cuando estás promoviendo una en un espacio donde, por ejemplo, solo, o sea, se privilegia la energía masculina, este otro lado de, lo voy a poner así, ay, huevón, no sea marica, no sea vulnerable, o sea, no llore, eres todas esos comentarios que están ahí en el inconsciente y que se van quedando y se van quedando y que han sido normalizados y que hoy en día ya no son tanto, pero siguen siendo, pues mandan un mensaje, tú como hombre, mejor que no sientas y si sientas no le cuentes a nadie, por ejemplo. Claro, de acuerdo. ¿Cómo funciona, cambiando de tema, las familias? O sea, me imagino que para ustedes, Fe nos contaba que incluso hay días en los que, como esto todavía es un proyecto en construcción y pues es hecho con las uñas y han ido construyendo todo a poquitos, se va a toda la comunidad a remodelar cosas o a arreglar cosas. Veo que es muy importante la selección de las familias. Hay mucha gente que aplica y no pasa. ¿Cómo funciona? O sea, porque me imagino que vuelvo a improvisar y a mezclar, pero si llega, no sé, una familia súper exitosa en lo profesional, que tienen al hijo y quieren mandar al hijo y no se quieren involucrar con la comunidad, probablemente no sea el lugar para ellos. Yo te diría que el proceso de Calapa en sí genera una selección natural importante, como que es difícil que llegue una familia al último momento y le digamos que no porque me pareció, porque Calapa manda un mensaje como en toda su comunicación de esto es otra cosa, Okay. ¿sí? Y diría que este es un espacio, Calapa es un espacio para familias valientes, arriesgadas. Claro, los papás de Fede fueron los más arriesgados de todos, donde Calapa ni existía y María Paula, su mamá, después de oír una presentación en Prezi de algo que no existía, sino que es que esto es lo que nos soñamos que sea, donde ni siquiera sabíamos dónde iba a ser, terminamos la presentación y ella se me acerca y me dice, ¿dónde te firmo? ¿Qué necesitas? ¿Las notas de los niños? ¿Cómo? ¿Cuándo es la matrícula? No sabemos ni cuánto iba a costar. O sea, y bueno, eso ya es el nivel máximo de riesgo. Pero aún así, 10 años después, claro, ya podemos decir, son 10 años después, tenemos 3 egresados que están cada uno haciendo lo que ha querido.
creo que ese mensaje, con el mensaje de Calapa se conectan cierto tipo de familias. Muchos de ellas diría que independientes. Papá o mamá independientes, emprendedores. O sea, esta como llamita del riesgo, porque es un Ok. riesgo, porque no te estoy diciendo que estás llegando a un colegio que lleva 100 años, que tiene, no sé, 3.000 egresados o lo que sea. Em, diría que no es un lugar, a Calapa no llegas por descarte. Ok. No puedes llegar por descarte y cuando llegas por descarte te vas muy rápido. Por descarte es, Sí, o a mi hijo no lo recibieron en ningún lado, Calapa. No, o el validadero que todos los no, echados, que eso también había uno en no, nuestra y época. ni validadero. Y hoy en día entrar a los últimos años es muy difícil en Calapa. El semestre pasado le dijimos que no a muchos jóvenes. Em, tampoco es el lugar, si bien Calapa valora y apoya la inclusión de todo tipo, en el camino hemos entendido varias cosas. Una, no somos salvadoras del mundo. Es decir, hay ciertos niños con neurodivergencia que Calapa no es el lugar ideal para ellos, porque necesitas más anticipación, porque necesitas más estructura, porque necesitas un equipo terapéutico que no lo tiene Calapa. Entonces, hace unos años era, allá no les fue bien, Calapa es. Y en Calapa sí podemos, y en Calapa sí sabemos. Y además tiene este problema, pero en Calapa sí, un poco desde la ignorancia a la arrogancia. Una arrogancia que mostraba ignorancia. Entonces diría que buscar a Calapa como el lugar donde a mi hijo no ha podido entrar en otros lugares porque tiene una condición, esa no puede ser la motivación. Si en el camino aparecen retos diferentes de aprendizaje emocionales, ahí estamos. Pero la familia está diciendo sí a un movimiento en la educación, Claro. sí a la transformación de nuestra sociedad, sí a un mundo más ético, más colaborativo. A eso le están diciendo sí y Calapa te lo está ofreciendo y si además tu hijo tiene unas necesidades, bienvenido. No es Entonces el diría, comodín Salvador que lo Claro. metía al colegio tradicional, no pegó, ay, pa' Calapa. no es el comodín y además pues porque Calapa te desacomoda mucho como familia, como papá. Entonces el testimonio de los papás es, me he incomodado desde, no sé, que me inviten a una expedición de familia y que por primera vez en la vida me toque acampar y yo no acampo. Ok, pero quiero salirme de mi zona de comodidad hasta que en las conversaciones también sea él y bueno, ¿y yo qué tengo que ver como papá? ¿Yo qué estoy haciendo? A esta forma que tenemos que de relacionarnos como cultura de yo te estoy pagando, yo soy tu cliente, mira a ver qué haces. Claro. Diana, yo tengo una pregunta que es difícil de explicar, pero como que yo siento que uno cuando está en un colegio tradicional se siente a veces como en una burbuja porque uno deja de hacer muchas cosas porque está como adoctrinado dentro de unas reglas. Y esa burbuja pues es negativa obviamente. Y por eso Calapa me parece en este caso positivo porque lo invita a uno a salir de esa educación tradicional. Pero ¿qué pasa cuando uno entra a un colegio como Calapa que le abre las puertas a todo, pero al final también lo encierra en una burbuja porque queda muy diferente en su educación y en lo que vive todo el mundo? Es como, es medio, No, no sé pero cómo es una explicar. pregunta súper legítima y la hemos tenido y yo te diría, claro, porque la percepción es, esto es otra burbuja, o sea, la Exacto. están metiendo en la burbuja, en algunos imaginarios es del mundo perfecto, ¿no? Claro que Como es de, increíble la burbuja. claro, Exacto. pero ¿y Ese es entonces como qué el miedo. va a pasar cuando tú salgas al mundo? Exacto. ¿Cómo Y se yo hace te eso? diría varias cosas. Uno, Calapa no es un mundo perfecto. En Ok. Calapa suceden las cosas en general que pueden suceder en otras partes. Empezando por el conflicto, empezando porque un niño no se sienta bien consigo mismo, empezando porque una familia no esté de acuerdo. O sea, no es como el mundo feliz. El otro día en una conversación con una mamá que de alguna forma tenía esa creencia, como decir, bueno, pero si esto está difícil, ¿dónde están las emociones como la rabia? ¿Dónde está la inconformidad? Pero claro que tienen que aparecer todo, no solo la felicidad, la paz y el amor, porque eso no es real. Obvio. Yo lo que diría es un espacio bastante cuidado, sí. O sea,
No pasamos por encima nada, no lo normalizamos. Nos encargamos de darles herramientas, de que los niños descubran que tienen recursos internos para que el día que salgas los uses. Ok. Y es muy diferente desarrollar tus recursos durante 12 años. Uno de esos gigantes es yo valgo, yo puedo, yo tengo con qué, yo no hago lo que los demás dicen que yo tengo que hacer, porque hay un gran trabajo en la autenticidad. Pero si yo lo trabajo durante 12 años, salgo a los 17, 18 años a un mundo, claro, duro, es que nadie está diciendo, retador, y te vas a enfrentar a, no sé, a profesores universitarios súper cuchilla, a exámenes, pero tal vez lo que yo diría es, ellos salen y lo estoy viendo por lo menos con los 3 que salieron, Pucha, es que Es muy como- joven el proyecto. como yo soy capaz. Claro. Va a ser difícil, pero yo soy capaz. Y esto no lo vi, es que no estudiamos esto, no vimos este contenido, pero yo sé cómo aprender. Claro. Entonces, creo que es muy diferente cuando tú desde niño muy joven, es lo que está pasando con los niños, recibes el mensaje y te lo comes como una verdad absoluta, yo no valgo. Entonces, no importa en qué mundo estés, además aprendiste a sobrevivir en una edad muy temprana para que no te buleen, para que no se burlen de ti, para que te vean, etcétera. Entonces, de una u otra forma, a los 18 ya sales con una cantidad de temas. Chévere. Y no en vano estamos viendo los índices más altos en la historia en salud mental. Jóvenes que están supremamente perdidos, con una autoestima por el piso, sintiendo que no valen y que no tienen agencia sobre este mundo que está como está. Interesante ese tema. Mm. Sí, y además que pues eventualmente terminan entrando a las universidades tradicionales del país que van de la mano con los colegios tradicionales y que uno llega, venga la nota, venga la... Claro. Sí se cambia, pero yo un poco, como que yo en retrospectiva, como que lo que más le valoro como al colegio fue como las herramientas que yo siento que me dio el colegio, como despertar como un poquito de interés Ujú. de que tocaba esforzarse, o pues ese tema del sacrificio a cambio de la recompensa de lo que uno busca en la vida. Que un poco lo que tú decías es que yo siento que Galapa se concentra como en esas bases que les va a permitir a esos niños como darse cuenta de esas cosas después, porque, o sea, eso es lo que me tiene como pensativo, porque yo del colegio, honestamente, yo no recuerdo muchas, o sea, pues yo no sé ustedes, pero yo no recuerdo casi nada. No, sí, todo. No me O acuerdo. sea, pero No, yo del colegio sí, O yo sea, me las acuerdo. funciones matemáticas. no. Ah, No me refiero a eso, sino como... pensé que decía, se refería como a lo vivido en el colegio. Se refiere es como a lo que uno aprendió como en sustancia. Sí, como que yo no siento que esa vaina en absoluto iba a marcar una diferencia en lo que yo hago profesionalmente hoy, Sí, creería uno, yo. uno aprende más valores, como Por metodología. relacionarse con la gente. Relacionarse con la gente, de acuerdo. Eso fue lo que básicamente llegué. Yo tengo una Y a pregunta. investigar. Sí, Pero digamos Sí, en o el sea, colegio yo no siento El que método eso... científico. O sea, es que esas No, vainas yo esa siento vaina que que uno- va se va a... ¿Usted se acuerda de eso? Ni No, mala. pero como yo lo que siento es que uno aprende como a estructurar los pensamientos de una manera. sí, sí. O sea, usted sí. no se acuerda del método científico, pero usted le enseñan a experimentar y probar y sigue por allá o por allá. Al y, o sea, final como es el que mismo método, solo que uno lo hizo sin puesto darse en cuenta. práctica. O sea, Pero yo tengo una pregunta. Cuando tuviste los niños y las niñas que estaban estudiando, cuando ellos llegan pues, al primer curso, está la emoción, lo que tú contabas de todas de esos experimentos que hacían ellos, como jugando y la cosa. Pero hay un momento que es esa adolescencia de uno cuestionarse a uno mismo y de uno empezar a decir, ¿dónde me metieron mis papás? ¿Eso Ujú. pasa? No, no sé, o sea, como que uno dice, o sea, ¿por qué yo estoy acá? O sea, ¿Se lo has preguntado a Fede? nunca. Pero es nunca- que el tema es que nunca se cómo lo saben preguntan. ellos si no conocen... Claro, pero ellos viven afuera. Niños, o sea, Ellos tienen Los como- vecinos, pues los vecinos, el transporte. amigo del equipo de fútbol. No, no sé. yo, a ver, es eso- súper valiosa tu pregunta. Diría que en nuestra experiencia lo que pasó y más pues con estos 3, con Fede, con Lucas, con Simón, aún con O sea, Anto. Fede es embajador, o sea, Pero es Fede que se va a Fede tatuar. fue el primero. Sí, él es de tatuaje. Ellos fueron los 5 primeros y ellos fueron los 3 los que se acaban de grabar los primeros con Anto. Qué chévere. Entonces, claro que hay un momento de crisis, de quiebre,
Claro. en esta historia, porque estaba también Agustina, tenía la edad de Fede. Pasa la pandemia, Agus cumple 15. Y obvio que estos chinos tienen relación con el resto del mundo. Obviamente que van a fiestas, están relacionándose, redes, no es como... Pero yo siento que estés- como que no. Entonces, Eso no es como que vivan en ese colegio. no es una de cualdea. Una de cualdea. Entonces ellos empiezan a, por un lado, a tener como, ¿tú en qué curso estás? Ah, ¿Cómo te en explico? aire, ¿cómo te explico? O sea, Sí, a hay enfrentar eso. fuego, o sea. Y Agus, que era súper calapeña, llevaba mucho tiempo. Bueno, ella venía de un colegio bastante, ella entró como a los 8 o 9 años. Venía de un colegio bastante académico. Ella le entra, le pica el bichito. Yo quiero más gente, yo quiero conocer a otra gente, yo quiero estar en los cheers, yo quiero jugar voleibol, quiero estar en competencias, quiero uniforme. Pucha, es que claro. Siento que eso Y es. eso fue un momento, y claro, no había todavía, nosotros estábamos construyendo con ellos. Entonces, Agus se va. Agus se va otra también, y Fede queda como el único de esa edad. Y nunca se me va a olvidar, porque nosotros le dijimos a Fede, está bien, entendemos si te quieres ir, entendemos si quieres ver otras cosas, abrirte caminos, estar con más gente, más pares, porque si bien se graduaron 3, de esos 3 no tienen la misma edad. Fede casi que les lleva 2 años, 1 año y medio a los otros. Y ellas dos que se fueron eran su curso, eran su mundo. Pues eran todos eran, porque Sí, como todos estaban claro. juntos en ese momento, pero le dijimos, vuela, o sea, así. Y Fede, o sea, nunca se me va a olvidar, esos 20, 21, dice, lo va a pensar, etcétera, y después nos dice, yo elijo estar acá. Yo valoro lo que vivo en Calapa y yo me voy a hacer cargo de mi mundo social afuera. Y así lo hizo. Así lo hizo. Y diría que si ya los que llevan mucho más tiempo, y porque nosotros los hemos escuchado una cantidad, hemos visto qué se necesita, cómo equilibramos lo académico, cómo hay profesores que no funcionan, o sea, ellos se necesitan sentir retados, que Claro. están, es un momento de la vida, la adolescencia, donde estás, o sea, es de los momentos más creativos de la vida, es de los momentos donde tu mente y tu capacidad de aprender está más expandida, entonces ellos se quieren, si les hemos cuidado durante años su curiosidad por aprender, ellos están ahí ávidos de aprender. ¿Qué más te doy? ¿Qué necesitas? Claro, la diferencia es que no es por la nota, no es por pasar, es porque yo quiero aprender. Entonces empezamos a escucharlos y ellos 3 también tienen la posibilidad de irse a Denver, a un colegio que es el colegio más antiguo de educación alternativa público que hay en Estados Unidos, que tiene 55 años, se ¿Y llama cuántos alumnos son? 600. Ok. Y ellos se van 2 meses a Open School. Y esa fue una gran prueba. Ellos no llegaron diciendo, uy, no entendía nada. Nunca había nunca había visto esto, me sentí hecho un bruto. No, nada. Ellos estuvieron allá, se pudieron relacionar, pudieron estar con su inglés, aprendió en Calapa. Entonces, como que se dieron cuenta y a la vez, pues valorar cosas de allá porque les encantó, pero también volver a Calapa y decir, ay, Agradecer muchas este cosas. lugarcito donde yo soy tan importante es valioso. Qué Dos chévere. dudas. Una, lo dijiste ahorita, ¿aprenden inglés y salen bilingües? Aprenden inglés y salen bilingües. Tremendo. Sí, o sea, El que tiene, a sus niveles, como en Sí. cualquier colegio. hay uno que no, pero ellos Perfecto. los 3. Y la otra duda era ya más personal, porque me parece increíble la historia que contaste ahorita de las 2 que se fueron. Y ese momento tuvo que ser muy duro, Durísimo. porque me imagino en tu posición uno diciendo como, es que llevo 10 años rompiéndome el culo, creando una vaina distinta a la que ustedes 2 se quieren ir. ¿Por qué se quieren ir? O sea, como, qué impotencia. Y lo vieron como un fracaso, lo ven como algo que igual los niños, pues, son niños y de pronto como el colegio tradicional no es para todo el mundo, Calapa de pronto tampoco es para todo el mundo. Entonces, ¿cómo fue ese proceso como de desglosar eso? Porque me imagino que tuvo que ser Sí, fue muy durísimo. duro esa noticia. Fue durísimo y yo creo que la comprensión, dado que han pasado 3 años, ha ido cambiando y se ha ido profundizando. Al principio era como, ¿qué? ¿Cómo te vas a querer ir a un colegio con uniforme, con notas?
donde tu voz no va a contar como Calapa. Agus había a los 13 años liderado una clase de danza, ella con las chiquitas, o sea, una serie de cosas que habíamos hecho que al principio yo no entendía. No entendía porque mi comprensión de la adolescencia todavía era muy leve, por así decirlo. Mis hijos todavía no eran adolescentes. Claro. Y la adolescencia en Calapa hasta ahora estaba emergiendo. Entonces, cuando digo que ha cambiado, es que hoy en día digo, obvio, obvio, el centro de gravedad de un adolescente son sus pares. Estas niñas no tenían con quién. Tenían que vivir, experimentar, un poco también hacerle así a su niñez. Ellas salieron y Agus salió con mucha gratitud, fue bonito, además llegó, se presentó en este otro colegio, pasó, que fue una prueba también importante, Claro. pasó, hubo un par de cosas que tuvo que nivelar, pero estuvo ahí. Después ella decía que le valoraban la autogestión que tenía, como lo autónoma que era en su aprendizaje, y ella decía, se lo debo a Calapa, gracias Calapa. Entonces también esa ida de ella, pues nos dijo, hay algo que nosotros estamos haciendo bien. Claro. Pero claro que fue duro, y si me dirás de todas las personas que se han ido en la historia de Calapa, es como un callo de resiliencia y de soltar, porque gente que uno dice, pero esta familia, pero ¿por qué? Si los queremos tanto, si hemos hecho tanto, y bajar la cabeza y saber que cada quien tiene que coger su camino y ya. Y ella ya se graduó Sí. de otro colegio. Ella se gradúa, ella se gradúa este año, ahorita, está en su En su último No, año. eso solamente es aprendizaje para Calapa y para ti y para tu socia. O todo el sea, tiempo. eso es una Y vaina buena. O seguramente sea, va a sí, seguir sí. pasando. Sí. Pero sigue pasando, Claro. claro. que Porque sí. es como, en o todas sea, partes. de todos los colegios y de todos los proyectos se irá gente. O sea, eso es normal. Uno no. No, está muy chévere. Bueno, Juanma, nosotros tenemos unas últimas preguntas acá. Sí. Usted tiene una pregunta adicional. No, sí. Lo único es que las preguntas o sea, viene como la faceta de preguntas de WhatsApp donde la gente como que hace sus propias preguntas y la idea es que sean como o sea, respuestas como cortas y Ok. respuestas concisas. Lo que pasa es que no las veo tan fáciles de responder. Pero cuando dices respuestas de WhatsApp, ¿es qué? Que la gente preguntó cuando sabías que tú ibas a ser nuestra ¿Sí? invitada. Ok. Imagínate. Ok. ¿Estás lista? Sí, dale. Entonces dicen que cómo tratan la tecnología dentro del aprendizaje en Calapa y cómo la manejan en un tema así como tan libre. Wow. Gran tema. Desde el minuto uno, la tecnología ha sido un medio, no un fin. Desde el minuto uno, sabemos que estos niños lo que tienen en su vida es tecnología. Por lo tanto, los niños hasta los 12 años no usan para nada tecnología. Ni está ni el iPad, ni nada, excepto momentos donde se ponen frente a un computador y apoyan la investigación. Estoy hablando de niños de 9, 10 y 11 años. Ok. O sea, Sí. los 9, 10 y 11 años en Calapa. No, entonces usa, pero hay un computador para hacer ciertas investigaciones, pero hoy en día procuramos que volver a los libros. Yo no sé si ustedes han oído que nosotros pasamos hasta de la pandemia 2021-22 de un auge en el mundo donde la tecnología era el camino de la educación. Entonces, ¿qué hicieron? Comunidad Europea. Ay, son cortas las preguntas. Sí, eso te iba a decir, pero no pasa Pero nada bueno, fresco. Ya está. Este es un tema muy puntual que te puedes extender, Fresco. Seguimiento Ay, de instrucción acá en ¿cómo? Southampton. La Comunidad Europea, países de la Comunidad Europea, Estados Unidos, llenaron sus colegios de iPads y de tecnología. ¿Y qué pasó? El año pasado empezaron a salir unos estudios que mostraban, uno, que todo el proceso de lectoescritura de los niños chiquitos se había echado para atrás gracias a los iPads. Dos, pues que estaba impactando directamente el aprendizaje. Y obviamente Para la mal. forma negativamente. Tan así que hay varios países de la comunidad que quitaron los iPads, trajeron los libros y cuentan como hay niños de 7 años que por primera vez empezaron a interactuar con libros, de verdad. ¿Sí? Entonces, digamos que desde el lado nuestro es promover y
tardar lo más que podamos el contacto de los niños con la tecnología. Y si a eso le sumamos los últimos estudios de un personaje que se llama John Hayden, que ha realmente impactado las decisiones que toman los colegios con los dispositivos, en Calapa no hay celulares y solamente pueden usar los dispositivos los grandes, obviamente porque hay otro lado de la tecnología, que es todo lo que estamos viendo en este minuto, Claro. que es maravillosa. Pero tal vez el uso de redes, el uso de videojuegos y el uso de celulares, que yo no sé, este año, al inicio del año, todos los colegios de la UNCOLI tomaron la decisión de quitar los celulares, cosa que antes era Que me ¿En parece serio? muy normal. bien. Pues nosotros habíamos hecho eso desde antes y diría que es un reto gigante. Es un lugar de adicción que si lo tenemos los adultos, los jóvenes no están teniendo la capacidad de controlarlo. Entonces le quitas el celular, pero entonces logras ver cómo a través del iPad puedes poner la red Todo. y entonces a Un través pucho. de no, si yo estoy trabajando, pero no estoy trabajando. Entonces, pues para mí estamos viviendo como la época en que salieron los estudios sobre el impacto del cigarrillo. Gente fumaba fresca. Así de contundentes son los estudios sobre el uso de las redes y diría redes, videojuegos, no diría la tecnología, porque la tecnología tiene cosas maravillosas. Claro. Sí, pero se va a explotar una burbuja alrededor de las redes sociales y de la tecnología, que es que uno no puede estar todo el día en redes sociales y que toda la vida dependa, y en nuestro caso, o sea, que trabajamos también mucho con redes sociales, o sea, que todo el día es pensando que vamos a poner en Instagram, que vamos a Claro, poner en TikTok, es demasiado, o sea, lo consume a uno es como demasiado. que estás viviendo una vida paralela y dejas de vivir la aquí y ahora. De acuerdo. Esta sí va a ser breve, Dani. ¿Cómo funciona el tema de las actividades como extracurriculares del fútbol? Lo que nos contaste de Cheers, o sea, ¿cómo generas como ese tema en una comunidad tan chiquita además? Yo diría que esta concepción de la extracurricular, que además en muchos espacios es, ahora sí por la tarde hago lo que quiero, Exacto. pues en Calapa se hace en el tiempo de Calapa. Hay mucha posibilidad de elección. En la medida que vas creciendo, eliges si me voy a teatro, si me voy a música, no es que tengo que ir a clase de música y yo no tengo ningún contacto con la música. Pero digamos, esos espacios existen dentro del colegio. Entonces, claro, dentro del colegio hay teatro, hay música, hay artes visuales, hay fútbol, hay cosas que hay en un colegio. No, por eso- Y después de Calapa un par de cosas, pero ese no es el core. El core es que haya un mundo de posibilidades donde en Calapa el teatro tiene igual de importancia que las matemáticas. Y si quiere ser futbolista, se mete a una academia de fútbol Claro, después de y Calapa. si hay algo que ofrece hoy en día el mundo, o sea, nosotros nos ocupamos de ofrecer lo que el mundo allá afuera no sí. está ofreciendo. Creería, Perfecto. sí, claro. Y hay muchos alumnos que son buenos deportistas y que aparte de Calapa Hay están muchos en sus deportistas, equipos. diría Fede creo que que juega voleibol, ¿no? Sí. Fede juega voleibol, hay varios futbolistas y hay varios skaters. Ok. Increíbles, chinos de 12 años, pero hay uno que acaba de participar en un intercolegiado de De skate. skater. Ajá, Chévere. sí. Y claro, y encuentran cómo hacerlo después de Calapa, y Calapa tiene una jornada bastante corta, entonces permite parte de que tú tengas posibilidades de elección después, ¿Cuál es la jornada de Calapa? de 8:15 a 2:30. A 2:30. ¿Cuál crees? 2:30. 2. Sí. ¿Cuál crees tú que es como el mayor reto o el mayor miedo que encuentran los padres para entrar a Calapa? El mayor miedo es si van a estar preparados para salir. Yo diría que ni siquiera hablan del mundo, sino a la universidad. Si van a poder presentar una prueba, diría que dentro de ese esquema de creencias. Si va a estar preparado de forma completa, porque está esta creencia que en Calapa lo académico no aprendes del mundo académico, y claramente que para transformar el mundo tienes que tener un contexto, una historia y conocer el mundo. Claro. Complementando, que lo hemos hablado varias veces en el podcast, como las universidades, o sea, como que cada día se está replanteando más que en realidad las universidades tengan sentido. Hablabas ahorita de Coursera, bueno, hay 1000 cosas de esas. Eso también debería favorecer a que cada día pues, la gente sea más fácil la decisión de decir,
pues si ya el chino ni va a ir a a universidad, le creo un proyecto diferente porque no me da tanto miedo. Sí, o sea, creo que estamos en un momento que no. Hace 10 años nosotros decíamos el sistema está en crisis y va a cambiar, pero hoy en día les voy a dar ciertos datos que son contundentes. En los últimos 5 años han cerrado 6.000 colegios en el país. El 60% públicos, el 40% privados. 6.000 de cuántos más o menos. No sé, pero, o sea, eso es. Y claro, hay una explicación demográfica, claramente. Que están teniendo menos hijos. Hay menos niños. Hay menos niños. Sin embargo, hay una explicación de esto, o sea, colegios que llevan 60 años cerraron este año. Y una explicación es dejaron de ser relevantes, o sea, no innovaron, se quedaron en el pasado, Claro. ¿sí? Entonces, ante una oferta diferente. Y en Estados Unidos, cada semana cierra una universidad. Y eso sale de una charla que oímos el otro día de la rectora de la Universidad de los Andes. O sea, las universidades están en una crisis grande. Y en una crisis grande, que claro, hay un pedazo demográfico que ya les empezó a coger, pero una crisis grande porque los jóvenes no quieren entrar 5 años a estudiar una carrera que después es completamente obsoleta para lo que está necesitando el mundo. Entonces, pues están encontrando que pueden aprender más trabajando, que puedo hacer un curso A y después otro B, y el mundo laboral está dejando de buscar, si no tienes un título, no te contrato, ya no importa. Claro. ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué habilidades tienes? ¿Tienes habilidades interpersonales? Porque ¿de qué me sirve que seas un berraco y no puedes trabajar en equipo? Entonces, es un momento, claro, que donde Calapa lleva 10 años trabajando para este momento, por así decirlo. Claro. Y es preguntándose cuáles son las habilidades que necesitamos y necesitan los jóvenes para Calapa este mundo. University. One day. Yo no entendía, yo me acuerdo que en la universidad, una vaina que yo me cuestionaba mucho era que me acuerdo que nosotros peleábamos por algunas clases que no nos gustaban, no sé, como cosas de mercadeo, que decíamos como chévere que se evolucione un poquito este tipo de mercadeo de las 4 Ps, o sea, que uno, obvio, tiene un sentido en su época, pero para mí, en informar las cosas, era un poco obsoleto para lo que necesitábamos. Y me acuerdo que muchos profesores incluso nos decían, tienen toda la razón. Y después lo que pasaba era, marica, es que cambiar el pensum es un Sí. mierdero. Y yo no entendía por qué, cómo es eso. O sea, hay que pasar No, porque el ministerio tiene una reglamentación que yo creo que es en donde también se está trabajando, porque pues las universidades, muchas están a punto de quebrar y otras ya han quebrado. como un pensum transversal a las Claro, universidades. ¿o y cómo hay es una, eso? A diferencia del colegio, Claro. en las universidades sí hay mucho control. Hay un rígido. Y duran es muy rígido. 2 años para ser aprobados en su programa. Y claro, eso tiene que cambiar, que parte también de lo que decía Raquel, la rectora, que Sí, se me olvidó el apellido. De los Andes. Sí, de los Andes, es el mundo va hacia la interdisciplinaridad. Yo ya Claro. no puedo estudiar derecho y punto. O sea, el mundo es de la interdisciplinaridad y el mundo está evolucionando donde yo necesito aprender algo, ponerlo en práctica en el trabajo, volver a aprender. Entonces, los cursos cortos están así. Claro. Las carreras, además, donde te endeudas y tienes que pagar miles y millones, pues hoy en día estamos viendo cosas que nunca antes habíamos visto. Y en las universidades casi que, por favor, entra a la Universidad de los Andes. Mira, somos chéveres. Y eso antes era, Al soy la revés. Universidad de los Andes, realmente voy a mirar a ver si te... Pues, pucha, cómo Si se, te cómo se mereces cambiaron entrar. los papeles. Exacto. No, pues, no, increíble. Tenemos una última cosa y es nuestro Regalo. concurso. Y concurso. Nuestro concurso sin Ok. nota. ¿Cómo es? Acá sí hay Yo me nota, no pregunté jodas. por esos bananos desde el minuto 1, pero... Pero, Los bananos son para el brindis. Nosotros acá brindamos con Sahut. Ok. te trajimos unas gafas, cada uno te escogió una pensando en lo que te gusta, en tu personalidad. La idea es que no vas a saber quién escogió cada par de gafas, pero pues tú escoges la que más te guste y esas te las llevas. Y internamente tenemos un concurso con puntaje. Ok. Y me las puedo probar. Claro, te las puedes probar. Mira, acá tenemos un iPad para que... Ok. ¿Puedo mover esto? Claro, Obvio. por supuesto. Y mientras tanto, ¿de qué seguimos conversando? No, a mí me gustaría saber como cuál es el siguiente reto
el siguiente tache a lo que tienes tú. Mientras que se las mide, conversemos nosotros, Juan Manuel. Cuente cuál fue la materia que se echó en el colegio. Todas. No. No, o sea, no es chistoso. O sea, no lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza. ¿Cómo así? Yo no era muy bueno en el colegio. O sea, mi colegio era tan difícil que yo volé en la universidad. O sea, mi colegio me pareció una pesadilla. Pero ¿cuál fue la materia? O sea, ¿se echó todas las materias en el colegio? Yo Pues, perdí todas alguna vez. yo también creo que sí. Pero no era que en la montaña si uno se echaba todo, ¿cómo era la cosa? Que era por... no, eso eran los nogales. No, que pero era igual por perdimos el año los dos. Usted las podía recuperar. Acuérdese que Juanma y yo perdimos año. O sea, nosotros, o sea, ¿Con cuántas materias se echaba uno año? Con con 3. 3. Pero había 4 cortes. Yo, por ejemplo, en el segundo corte de octavo, no tengo ni idea, me eché 8. Ok. Eso pasaba. Ya. Qué pilera de personajes, ¿no? Pero es que Esa es la muestra. Íbamos después del año, íbamos a una cosa que se llamaba el repechaje, ¿cómo era que se llama? remediales. Remediales en vacaciones. Y ahí trabajamos nuestras habilidades sociales. Y ahí nos dimos cuenta. Es que a veces que era... esto era nuestro A veces fuerte. era bacano ir a remediales porque usted salía de vacaciones y las vacaciones son 2 meses. Y usted, pues, Las era- primeras 3 semanas jugaba fútbol. o sea, encerrado en la casa. Claro. Entonces, a veces era bacano echarse un par de materias para uno ir 20 días más al colegio y había un parche y era todo el día Era jugando chévere. fútbol, jodíamos y sí, tocaba ir a remedial de historia. Pues, vale, bueno, uno iba a remedial de historia y había como un parche Bueno, porque era como... Está bueno ese tip para todos los niños que lo están viendo para que tomen. Afortunadamente ¿Cuál- la audiencia de sería este una nada podcast más. ya se graduó del colegio. Pero es un mensaje contundente. Claro, Es que el éxito en el colegio no habla de cómo me va a ir en la vida. claro, de acuerdo. El haber sido 10, 10, 10, 10, 10 No, no eso- habla de cómo me va a ir en la vida. 100%. ¿Cuál escogiste? No, déjenla que sea. Diana Toba. No le digan, que escojan. ¿Qué me vas a No, hacer? fresco. vamos. Después de que escoja puedo hablar. Y Exacto, después ustedes votan. exacto. O sea, Cuenta un poquito. estoy entre estas dos. Escoge tranquila. Las que sientas que son más de tu personalidad y que sientas que es algo que no vas a encontrar tan fácil. Te contamos un poquito. Si Sí. quiere, cuente los atributos de nuestras gafas. Juan, usted cuente lo que usted es el duro de producto. Mira, lo que ves acá es que nuestras gafas son hechas a partir de plástico reciclado, 100% plástico post-consumo reciclado. Nosotros, pues cuando quisimos sacar gafas no queríamos sacar como, pues básicamente las gafas que tiene todo el mundo en el mercado. Entonces lo que hicimos fue que nos dimos a la tarea de lograr hacer gafas inyectadas a partir de plástico reciclado y ya esas son nuestras gafas. No, pero no hay unas de plástico. Exacto, las Son las dos de que están caja en la naranja. caja naranja. Y lo otro que ves es unas gafas de acetato, que es un ecoacetato, que es un acetato que al descomponerse en el medio ambiente no impacta Wow. el entorno. Eso es lo que nosotros intentamos hacer con nuestros productos. Ok. ¿Y les puedo cambiar el ejercicio? Sí. Me voy a poner cada una de esas y hacen una... Listo, perfecto. Listo. Estas dos. Listo, hagámoslo. Listo, hagan. ¿Y que el público decía? El público. Participe el público. Es más, sí, nosotros no. Porque es que no nosotros estamos sesgados. Sí, no. Nosotros Queremos no. ganar. Público, Una competencia Ok. ardua. Si quieres, te puedes quitar los Uy, los gracias. audífonos. Eso. No, pero. Ok, exacto, ok. que voten. Está bien. Juan Manuel se descaró. Esas son las Chelsea. Las lanzamos hace 3 meses. Ok. Hay que ver las otras para poder Tienen que votar después de que Juan, vean. me va a poner las 3. Está bien. ¿Usted, Una no- experiencia usted estuvo única cerca de en perder mi algún vida. año o no? Un año. O sea, usted se echaba materias, pero muy... Como estratégicamente. ¿Para qué o qué? O sea, como que. Vale que uno podía echarse una materia con un porcentaje tantas veces para no echársela en la Es que, definitiva. por ejemplo, en mi colegio Ya vi cuál ganó. no había porcentajes. ¿Esta? Sí. En nuestro colegio era aceptable, sobresaliente. ¿Ganaste? ¿Quién Prima. ganó? Primo. Ha sido un placer. Remontando. Empecé este concurso muy mal. Yo estuve cerca. Me lo tomé muy a la ligera en los primeros episodios. Y yo como que decía, Divinas. cualquiera. O sea, como que las que me gustaban a mí. Y después vino, hay que analizar al invitado. Entonces ahora me meto y
analizo tu cara y digo, Ok. Yo te yo creo que quiero unas agatadas, pum, Yo te perfecto. había escogido esas porque ese es como el color de Calapa, entonces Ese es de mis colores preferidos. sí, yo me imaginé. Y es por Me eso te encanta escogí. ese color. Estuvo esa buena. Y por plástico. Juan Manuel sí estaba... Es que yo escogí el plástico distrajo. reciclado un poco más, Sí, yo Más también, seria, pues claro. neta, listo. más discreto, más ambientalista. Lo que uno se imagina un poco. Ok. Regalado. Bueno, Gracias, wow. Igual estas son en ecoacetato. O sea, Sí, Bueno, pues tú, estas- tenemos una última pregunta. ¿Me pongo esto? Sí, sí, si quieres. Bueno, mentira, no pasa nada. O sea, la última Solamente pregunta era, acércate un poquito ¿cuál al es, micrófono para- ¿cuál es tu siguiente táchalo? Ya para acabar. ¿Puede Solo ser la última. personal o profesional? Uy. Bueno, voy a poner el que puede ser personal, ¿no? ¿Mm? El que se me vino. Eso ya es una declaración que queda aquí y es En firme. en firme. Hay un lugar que quiero volver para celebrar mis 50 años. Todavía no son mis 50 años, pero pronto. Y es ir con mi esposo a los Annapurna, en los Himalayas, Wow. a caminar. Somos caminantes. Chévere. Ese sería mi siguiente. Y eso saque Táchalo. desnivel. Eso no es Altitud. que sea tan alto, pero pueden ser 15 días caminando Wow. por los Himalayas. Y uno alcanza a ver el Everest. Alcanzas y a todo. ver, Wow. sí. Divino, ¿no? Pues Es un lugar que estuve hace 30 años. No, bueno, 20 años. con toda por ese táchalo. Sí, Espectacular. gracias. Bueno, Bueno, gracias por Despida venir. a su Muchas prima. gracias. Prima, encantado Primo. de encontrarte en la vida. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por el espacio. Increíble todo lo que están haciendo. De admirar. Yo creo que es muy enriquecedor para nosotros tener gente en este podcast que se aventure a ir contra la corriente y a arriesgarse porque, como tú lo decías, las familias, pero ustedes también porque son las líderes del proyecto, pues están metidas de lleno en una cosa con mucho riesgo, están poniendo, yo creo que a lo que uno más va a amar en su vida, que son sus hijos, en ese experimento. Y entonces, pues nada, como que de admirar lo que están haciendo. Muchas gracias por venir acá, por compartirnos todos. Encantado de conocerte, de saber que tengo una nueva prima. Una nueva prima. Y nada, Sahud. 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 ¿Puedo hacerlo Por los así? Himalayas. Sí, claro, Salud, Sahud. Sahud. Eso. Chao. Muchas Chao, chao. gracias, Salud. muchas gracias.